está en los cielos. Vuelvo y lo repito, estúdialo en su casa, medítelo. No todo el que me dice Señor, Señor, y más adelante nos habla de milagros, de profecías, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, aunque no haya milagros, aunque no haya profecías, aunque no haya prodigios, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es el que entra en el reino. Dios bendiga su santa y hermosa palabra del Señor. Tome su lugar, mi amado querido. Gloria a Dios. Creo y orando, meditando en la palabra del Señor y en todo lo que Dios está desarrollando, que la iglesia Nueva Vida está entrando en un nuevo nivel y que como iglesia tenemos que no solamente ver este templo como un logro, sino verlo más que todo como una responsabilidad. Y entender que como iglesia no estamos simplemente para estar en una esquina y alardear, posiblemente, y nunca lo hemos hecho, pero alardear de que tenemos un templo, alardear de lo que hemos alcanzado, sino quiero que hoy podamos entender de que Dios nos entrega un territorio, un lugar como este, para que nosotros podamos tener una base, un fundamento de donde Él pueda comenzar a hacer cosas grandes. Y para Dios hacer cosas grandes, mi amado querido, no lo va a hacer con piedra, ni con madera, ni con luces, ni con piano, sino lo va a hacer con personas, con hombres y mujeres y jóvenes, como lo está haciendo hoy, que están rindiendo todos los días su corazón a Dios, que están aprendiendo a morir a su orgullo, a su soberbia, que están aprendiendo a morir a lo que el mundo le ofrece, para renunciar, como hizo Moisés al Egipto, y poder tener la fe en algo que posiblemente no han visto, pero que tenemos la fe que Dios ha dicho que lo hará. Por lo tanto, para mí tener un templo como este no es que soy el mejor pastor de la ciudad, sino que Dios me está entregando la responsabilidad y el peso de que Dios está transicionándonos y subiéndonos de nivel. En nivel en el sentido en lo espiritual, pero también tenemos que tener la constancia y meditar en lo que estamos recibiendo para que no podamos inconsciente o conscientemente nosotros mismos detener o destruir lo que Dios quiere edificar por causa de una desobediencia o por causa de que ignoremos el mandamiento y el principio de Dios. Porque les voy a enseñar un ejemplo a través de la vida de David, donde David, siendo rey, siendo un adorador, siendo un ungido, pudo traer desgracia a su reino simplemente por ignorar la palabra del Señor, por ignorar lo que se estableció. Y yo quiero que entendamos en el día de hoy, es mi verdad central de este tema, el hecho de que podamos entender que los principios de Dios, o mejor dicho, Dios no va a acomodar sus principios a nuestra vida. Dios no va a doblar, Dios no va a cambiar, Dios no va a transgredir su propia ley, sus propios mandamientos, sus propios principios para acomodarse al capricho de un ser humano. Y quizás es importante tener eso claro en nuestra vida espiritual, porque a veces, leemos el texto que Dios concederá todas las peticiones de nuestro corazón y pensamos que Dios está obligado a concederme todo lo que Él nos ha dicho y todo lo que Él nos ha hablado o profetizado o prometido. Y claro que sí, Él tiene la responsabilidad de cumplir, porque si lo prometió, su carácter, su justicia, su carácter, su integridad está detrás de lo que Él promete. Y por lo tanto la palabra que sale de su boca no retornará a Él vacía, sino que hará la obra para lo que lo envió. Y muchas de las veces las profecías o la palabra o la promesa que no alcanzamos recibir en nuestra vida, no es porque Dios no ha sido Dios o ha dejado de ser fiel o ha dejado de amarnos,
es que posiblemente conociendo el mandamiento, conociendo el principio, nosotros violamos esos principios. Y obviamente cuando se viola un principio que ya se conoce, entonces las consecuencias vienen a nuestra vida y atrasan todo lo que Dios estaba trabajando en nosotros. No sé si me va entendiendo, porque es importante entenderlo. Jesús enseñó muy claramente un principio bíblico: buscad primeramente el reino y su justicia, y todas las demás cosas, comida, carro, casa, dinero, propiedades, vestimenta, alimento, vendrán por añadidura. Es un principio. Y en la Biblia dice que en Jesús está escondida todos los misterios. Colosenses capítulo 3. En Jesús está escondido todos los misterios y toda la sabiduría del mundo. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba, no hablaba por hablar. Las palabras de Jesús no caían al suelo, no se las llevaba el viento. Eran palabras que venían del corazón de Dios, porque Jesús mismo enseñó: todo lo que yo digo y todo lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino que lo que digo y lo que hago, lo hago porque mi Padre me está instruyendo que les comunique. O sea, soy el vaso, soy el instrumento para comunicarle un principio, una verdad que viene del corazón de Dios, que si ustedes lo aplican, si ustedes lo obedecen, si ustedes se someten a ese principio y lo llevan a su vida, entonces Dios está comprometido para darle el alimento, el calzado, el vestido. Es decir, ustedes no lo van a tener que buscar, no lo van a tener que sudar. El mismo Padre que conoce que ustedes lo necesitan es el mismo Padre que se los va a entregar. Ahora, el problema de esto es que, aunque suena bonito, buscar primeramente el reino y su justicia, la controversia sería que aunque el creyente lo lee o lo recita, no lo lleva a cabo en su vida. Y obviamente no quiero que podamos entender, si esto es lo único que agarra, que el hecho de que el enemigo ha logrado apartar nuestro corazón de la palabra de Dios para reemplazarla por seguir predicadores o seguir profetas o vivir solamente de domingo a domingo, nos está robando una gran oportunidad de llenar nuestro corazón de la voluntad de Dios, de conocer qué es lo que a Dios le agrada, para entonces yo, como creyente que quiero agradar al que me tomó por soldado, que quiero servir, honrar, amar, respetar, poder colaborar con Dios y que Él colabore conmigo y que haya una comunión y una unidad. Como decía, verá, Jacob, que había una escalera que ángeles subían y ángeles bajaban. Para yo mantener esa comunión y ese fluir de Dios en mi vida, yo no puedo permanecer un creyente tibio o un creyente ignorante o un creyente que solo vive de que llevo 14, 30 años en el evangelio, que yo canto de vez en cuando, que yo adoro de vez en cuando, que yo leo la Biblia de vez en cuando no hay una disciplina. La Biblia dice, se lo acabo de leer: si diligentemente me obedece. No es si siente, yo siento obedecer a Dios, o yo siento que hoy tengo ganas de hacer lo que Dios me pidió, o yo creo que ya llegó el tiempo de yo someterme a Dios. Dios no trabaja con ese capricho y con esa forma de trabajar, porque Dios no es muchacho demandado. Dios es Dios, Dios es Rey, Dios tiene su trono, Dios es alto, Dios es sublime, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es poderoso en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y la Biblia dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que existimos porque Él nos creó. Existimos porque Él nos dio la vida, porque Él puso un alma que vino del cielo, aleluya, que vino de Él y la puso en la concepción, aleluya, en el momento de la concepción. Por lo tanto, yo tengo que acercarme a Dios no simplemente con la confianza de que es mi Padre, como Jesús dijo, aleluya, y enseñó: cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, aleluya. Pero tampoco me puedo familiarizar mucho en el decir, porque a veces cuando se familiariza mucho uno o se acostumbra uno le pierde el respeto a lo que antes veneraba. Y muchas veces la gente, cuando se mantiene en idolatría, sigue venerando a María, sigue venerando una cruz, sigue venerando un santo. Pero cuando se trata de Dios, como que esa veneración, ese respeto, esa reverencia se pierde.
Y como que vemos a Dios de que Dios me salvó, que aleluya, gloria a Dios, que me hizo un milagro, me restauró, estoy bendecido, tengo casa, trabajo, me puedo tomar mis vacaciones, pero como que se pierde ese temor a Dios. Y si hay algo que David oraba era: Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre, para que yo no me conduzca como el profeta o como el sacerdote Elí, que teniendo el arca ya no la respetaba, ya no la amaba, ya no temblaba por ella, ya no temblaba por la presencia, sino que para él ya era un cajón más donde Dios estaba en ese lugar. Él no se mete conmigo, yo no me meto con él, pero te mantengo la posición. Y por lo tanto hay que aprender, para no alargar el mensaje, de que estamos en una temporada muy seria para la Iglesia Nueva Vida, que no estamos para retroceder, estamos para avanzar, para subir a otro nivel de gloria. La Biblia dice que Dios nos traslada de gloria en gloria. Por lo tanto, para nosotros entrar a una nueva gloria y mantener esa gloria, es necesario que volvamos a la Escritura y a depender de ella para que no cometamos un error, aleluya, y ese error nos atrase y no podamos recibir lo que Dios quiere trabajar con nosotros. Yo entiendo como pastor que en la iglesia siempre va a haber los grupos de los que buscan a Dios y los grupos de los que no buscan a Dios, y no es que lo estoy clasificando ni dividiendo. Entiendo que como ser humano que llevo 35 o más años en el evangelio, desde los 15 años nunca fui un joven, aunque recibí el Espíritu Santo, pero también en mi vida de adulto, de casado, hubo momentos donde me descuidé, hubo momentos donde le di oportunidad al pecado, en un momento donde fui tibio, un momento donde dejé que el enemigo hiciera conmigo como quisiera. Y obviamente puedo saber, entender, tener la capacidad de poder ver el proceso de una persona tibia, inmadura, ignorante, a una persona que sí busca de Dios, que está lleno de Dios y está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entiendo que es un proceso, que cada persona que está aquí sentada va a tener un proceso. Unos van a tener hambre de Dios, unos van a querer ser llenos del Espíritu Santo, unos van a creer, otros van a ignorar, otros van a rechazar, otros van a criticar, otros se van a burlar, unos van a seguir tibios, unos van a seguir pecando en oculto y otros van a tomar en serio y van a tomar el pecado, lo van a poner debajo de la planta de sus pies y se van a santificar de una vez y por todas para el Señor. Por lo tanto, uno como pastor tiene que entender esto, que no todos van a responder a todas las prédicas, que no todos van a aplicar la palabra que se le enseña. En mi corazón, en mi deseo que todos ustedes de alguna manera puedan aprender, porque yo como ser humano, como usted, yo también cambio, yo también tengo procesos, yo también tengo problemas, yo también tengo dificultades, yo también tengo ataques del enemigo. Pero como ser humano, independientemente que sea pastor o no, cuando busco a Dios, cuando me someto a Dios, puedo ver los cambios que Dios puede realizar en la vida de una persona. Y yo puedo ser pastor y estar totalmente carnal, y puedo ser pastor y estar totalmente espiritual. Todos estamos, a la Biblia dice, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Y que no despreciemos al débil, porque hoy estamos arriba, pero mañana podemos estar abajo. Así que todos tenemos ese riesgo, pero sí podemos ver la diferencia entre vivir una vida tibia y vivir una vida responsable delante del Señor, sabiendo que en mi naturaleza humana puedo seguir dándole a la carne lo que pide, pero también puedo aprender a morir a lo que la carne pide para, como le enseñé hace tiempo atrás, transicionar de lo que es ser gobernado por la carne para comenzar a ser gobernado por el Espíritu y poder ver cómo la mente cambia, la salud cambia, el corazón cambia, las actitudes cambian, el amor y el respeto a Dios cambia, donde usted cuando busca más de Dios, más temor de Dios tiene para no tratar de contristar al Espíritu Santo, al cual usted quiere honrar, amar y participar de su presencia. Por lo tanto, habiendo dicho eso, vamos rapidito aquí, donde David, por experiencia propia, tuvo la desgracia o la pérdida de ocasionar la muerte de un hombre llamado Usa
porque él y con los sacerdotes y con los ancianos no tuvieron la delicadeza de buscar la escritura, de conocer la voluntad de Dios para poder hacer algo que Dios ya había establecido en su palabra de cómo se debía de hacer. Y quiero que usted entienda esto, porque muchas de las veces nosotros nos tomamos la libertad de pensar que Dios se va a ajustar a mi vida, a mi pecado, a mi situación, cuando Dios no está obligado a sujetarse a nosotros. Nosotros estamos obligados a sujetarnos a Él. Por lo tanto, cuando leemos 2 de Samuel capítulo 6 verso 3, dicen que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Quiero que note esa palabra, un carro nuevo, para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab que estaba en la colina. Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y el verso 5 dice: David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, cantañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Yo quiero que notemos algo, analicemos este texto por un momento. Porque muchas de las veces, viendo este texto, vemos a David regocijado, vemos a David alabando, vemos a David adorando al Señor. Y la primera impresión es: esto le agrada a Dios. Están adorando, están cantando, están sirviendo, están exaltando a Dios. Definitivamente Dios se va a glorificar, definitivamente la presencia va a descender. Ellos están llevando el arca de Jehová, que representa presencia, es decir, todo el panorama alumbra bonito. Ellos van a ir de una gloria a otra gloria, ellos van de una bendición a otra bendición, porque ya el arca no está con los filisteos, el arca viene de regreso a Jerusalén. Hay alegría porque Dios va a estar en medio de su pueblo, y cuando Dios está en medio de su pueblo, allí hay libertad, allí hay gozo, allí hay paz, allí hay alegría, allí hay milagro, allí hay prodigio. Por lo tanto, parece que todo va bien, pero en un momento dado, este carro nuevo cargado por bueyes o llevado por bueyes tropieza, amado, y el arca pareciera que va a caer, y Usa de manera irreverente toca el arca, o trata con una buena intención en su corazón de que la arca no se cayera al piso, y obviamente dice que la ira de Dios se encendió por causa de la irreverencia de Usa. Ahora, verá, y permaneciendo en el texto y rumiándolo, pareciera que Usa fue el responsable de su propia muerte. Parece que Usa fue el irreverente de que decidió tocar el arca cuando los bueyes tropezaron. Pero si usted permite que el Espíritu Santo le ilumine, la razón por la que Usa fue irreverente, la irreverencia no comenzó con Usa. La irreverencia comenzó desde la cabeza de David, siendo el rey, desde los sacerdotes, desde los levitas, desde aquellos que eran responsables de conocer la escritura. Porque no todo el pueblo tenía el acceso de conocer la escritura. Los reyes tenían escribas, que usted nota en las escrituras que los reyes se sentaban y permitía que el escriba les leyera las leyes de Jehová, y de ahí muchas veces los reyes entendían que estaban pecando delante de Dios, que habían violado el principio y el mandamiento. Se daban cuenta que esa era la consecuencia por la que venían las pestes, que venían las guerras, venían los fracasos. Entonces el arrepentimiento por el conocer el principio los llevaba entonces a arrepentirse, y Dios traía bendición a la ciudad. En este caso, nadie escudriñó las escrituras. En este caso, la gente se dejó llevar porque tenemos templo, porque hay alabanza, porque hay adoración, porque David está contento. Él es el rey, él es el ungido, él es el hombre de Dios, él es el profeta, él es el apóstol. Parece que todo va a ir bien, pero para el ser humano se convenció de que todo iba bien, pero Dios estaba mirando que no todo iba conforme a su escritura. Y es lo que le quiero afirmar hoy,
que Dios ni con David doblegó, cambió su principio. Que muchas de las veces el pueblo se desvía o no conoce la Biblia, porque muchas de las veces, amados, no tenemos la disciplina de leer la palabra de Dios. Hemos reemplazado la palabra de Dios por prédicas, hemos reemplazado la palabra de Dios por música, y es buena, se adora a Dios, se siente su presencia, pero la palabra de Dios es el GPS, es el mapa, es la ruta que me permite a mí como ser humano, que no tengo toda la sabiduría, que la Biblia me dice que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos y que mi entendimiento al entendimiento de Dios es completamente nulo, pero que si yo quiero agradar a Dios y caminar un camino de victoria en victoria, yo necesito darme el tiempo de conocer su corazón, conocer su voluntad y a dónde Él me quiere dirigir. Y de la única manera que puedo ir al lugar seguro es siguiendo, honrando, amando su palabra. Usted puede tener en su carro un GPS grandísimo, es más, uno en pantalla, uno en su teléfono, en el teléfono de su esposa, en el teléfono de sus hijos. Pero si usted ignora el GPS y usted sigue en su propio capricho y en su propio deseo, usted va a terminar perdido. Y cuando usted termina perdido y usted va al GPS, le indica el lugar correcto no va a brincar al lugar donde usted estaba. Usted se perdió. El lugar no va a venir a usted. Usted va a tener que ir al GPS, que pudo haberlo hecho desde el principio para poder llegar al lugar seguro, pero usted dijo: no, yo me la sé toda. Dios, ya lloré. Dios me va a favorecer. Dios va a hacer lo que yo le dije que hiciera. Porque yo oré anoche y le dije: Espíritu Santo, ve, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces Él ya sabe lo que yo le dije. Le di la lista, le di el to-do list. Él sabe lo que yo le dije que Él tiene que hacer. Así que yo voy tranquilo porque Él me va a respaldar. Amado, eso es incorrectamente incorrecto. Porque Dios no se tiene que someter a mí. Yo me tengo que someter a Él. ¿Qué es? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Por qué? Porque yo me puedo convencer como David de que como soy adorador, como soy apóstol, como soy profeta o como soy pastor, tengo posición, todo lo que yo diga Dios lo va a respaldar. Y David se convenció: llevamos el arca, aquí hay música, aquí hay alabanza, aquí hay adoradores, esto va para Jerusalén, Dios le va a gustar. Pero en principio de Dios no estaba establecido que el arca se llevaría en un carro nuevo. Y cuando hablamos de algo nuevo tenemos que tener cuidado, porque aunque implementar algo nuevo en la iglesia no es malo y es a veces prudente y es necesario, como cuando hicimos este altar nuevo y cambiamos la estructura, pero no cambiamos los principios de Dios. Todo lo nuevo es bienvenido mientras no cambie el principio que Dios estableció. Porque a la vez que tomemos la libertad de hacer algo nuevo, porque otra iglesia lo hizo, porque ese es el tren, porque esa es la moda, pero si no está bajo los principios que Dios estableció, traerlos a nosotros es encender un fuego, aleluya, incorrecto. Es encender un fuego extraño, es tratar de jugar a ser Dios. Y amado, y lo que hace una iglesia es que Dios esté en medio de ella. Una iglesia no la hace iglesia porque alguien tenga título de apóstol o de profeta, o tenga 4 paredes, tenga 7, 10 personas. Eso se puede hacer una iglesia en el término congregación, pero una iglesia que Dios esté, que Dios habite y que Dios se glorifique, son otros 100 pesos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que Dios no está buscando likes, Dios no está buscando salir en Instagram, Dios no está buscando favores de hombre. Dios está buscando que su iglesia, la que dice Señor, Señor, deje de estar diciendo Señor, Señor con la boca y de una vez y por todas comience a hacer su voluntad. Porque el que va a entrar al reino de los cielos no es el que profetiza, no es el que sana enfermo, no es el que está en la última moda de Instagram, es el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo.
Y no se crea, ese texto me hace temblar cada vez que lo leo. Porque Jesús mismo no es apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Juan. Jesús es el Hijo de Dios y dejó claro: no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que diga en tu nombre hice milagro, no todo el que me diga en tu nombre eché fuera demonio, Él le va a decir: yo no te conozco. Y uno dirá: pero ¿cómo? Si me respaldaste, yo eché fuera el demonio se fue. Yo eché fuera, oré por el enfermo y el enfermo se sanó. Sí, pero no hiciste la voluntad de mi Padre. Y hay veces que Dios se manifiesta en un lugar. No, acuérdese de algo, que el carácter nos habla de la persona, pero los dones nos hablan de Dios. Y el carácter de una persona puede estar por el piso y quizás Dios lo usa, no porque Dios respalde el carácter mentiroso, engañoso de la persona, sino porque los dones del Espíritu Santo están a favor de la necesidad de su pueblo. Y si Dios tiene que usar una mula para bendecir a su pueblo, usa una mula. Si Dios tiene que usar al que quiera usar, hasta un borracho, si lo tiene que usar para bendecir a su pueblo, Él va a usar a quien Él quiera, como Él quiera, en el momento que Él quiera. Porque aunque la persona esté al frente con un carácter, amado, pésimo, amado, hiriendo a la gente, maldiciendo a la gente, burlándose de la gente, pero el que está ahí sentado tiene hambre de Dios. La Biblia dice que los que tienen hambre y sed de justicia, esos serán saciados. Y porque uno tenga una posición y Dios use a uno, eso no te exalta como la última Coca-Cola del desierto. Eso tiene que traerte una responsabilidad y un temor de entender que siendo tu carácter como es y débil como eres, Dios en su íntima misericordia y bondad está utilizando tu cuerpo, tu mente, tu vida como un vaso para bendecir a su pueblo, como un instrumento para bendecir a alguien. Y eso es lo lindo de Dios, que no hay que esperar que ser perfecto. Obviamente, si Dios me comienza a usar, no voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, porque entonces sería jugar con fuego extraño. Si Dios me está utilizando, tengo que entender que al Él utilizarme, ungirme, me está entregando una responsabilidad mayor. Y mientras más usted sube en un trabajo de posición, más responsabilidad usted tiene, y más responsabilidad o más cuentas tiene que entregar. Si usted es un labor, usted es un empleado, usted falta, usted hace huelga, usted hace lo que quiera, lo despiden. Pero si usted sube a supervisor, ya usted tiene una responsabilidad mayor. Si lo suben a, ¿cuál es el supervisor? Manager, usted tiene una responsabilidad mayor. Si usted es el CEO, usted va a tener una responsabilidad mayor. Y el problema es que la gente quiere que Dios lo suba en categoría, pero sin responderle a Dios en la medida de esa categoría. Queremos fuego de Dios, pero no queremos santidad. Queremos la gloria y el avivamiento, pero no queremos oración. Queremos que Dios, aleluya, salir en la pantalla. Yes, Dios me usó. Unción profética, pero quien está mostrando es al hombre y Dios no aparece en ninguna de las áreas de la foto. Entonces no nos damos cuenta que estamos exaltando más a la persona que a lo que Dios dijo. Es que fulano profetizó. Yo diría, Dios utilizó a fulano como un vaso para dejarnos conocer y profetizar y confirmar su palabra sobre nosotros, y estamos viendo y viviendo lo que Dios habló. Porque decir se cumplió lo que fulano profetizó es entregarle al hombre la gloria y la autoridad de que esa persona. Entonces la gente, en vez de ver a Dios, empieza a ver a fulano, a seguir a fulano y buscar a fulano para que fulano me dé una palabra profética, y convertimos a fulano en el espiritista de la iglesia. Entonces ya no buscamos a Dios, vamos a buscar al espiritista. Llamemos al 9999777 profeta no sé quién, porque él me va a profetizar lo que yo quiero que me profetice. Pero cuando me dice hay pecado oculto en tu vida, estás jugando con fuego, se cayó la llamada. Entonces tenemos que volver al mapa, al GPS, para que Dios trace el rumbo de nuestra vida y nos saque del lugar perdido donde nosotros mismos nos hemos metido. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la Biblia dice en Jeremías 6:16, porque mire, a veces la gente dice, no es que los viejos no funcionan. Y cuando habla de los viejos, de alguna manera hacen referencia, es que ya no hay que orar.
Es que eso es obsoleto. Nosotros traemos gloria y no hemos orado. Nosotros traemos gloria y no hemos ayunado. Nosotros, Dios nos respalda y no hemos ni sacado 3 días de ayuno, ni una vigilia, ni una oración. No hay que orar para que haya avivamiento. Eso es un peligro. Porque muchas de las veces la espuma, amado, sube muy rápido, pero no tiene fundamento. Y una casa se puede ver muy linda por fuera, muy bien pintada, un lindo techo, un carro nuevo en la marquesina, pero si el fundamento está agrietado, tarde o que temprano la tierra se va a abrir, la grieta se va a hacer más grande y esa casa se va a hundir en un hoyo, y no importa cuánto valor tenía, después que está en el hoyo, ahí es una pérdida completa. Y Jesús dijo: los que me aman guardarán mi palabra. Jesús me dijo que el hombre sabio es el que escucha la palabra y la pone por obra, para asegurarse de tener el fundamento suficiente para que cuando venga la tormenta, venga la lucha, venga la prueba, venga el fuego, venga el dardo del enemigo, yo pueda estar sobre la roca firme y el diablo no traiga la destrucción que quiere traer a mi casa, a mi iglesia, a mi matrimonio o a mi propia vida como creyente. Mire dónde estuvo el error. Vamos a la palabra porque el tiempo avanza. Me quedan 20 minutos. Y en Primera de Crónicas 15:12, David le dijo al pueblo o a los sacerdotes y levitas: ustedes son los jefes de las casas paternas de los levitas. Primero le digo: santifíquense tanto ustedes como sus parientes para que suban el arca de Dios. Dios había estipulado por la ley de Moisés, sigo leyendo, puesto que ustedes no la llevaron la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no lo buscamos conforme a la ordenanza. Entonces David, como rey, está reconociendo el fracaso que tuvimos al principio. Aunque parecía que había gloria, aunque parecía que había presencia, aunque parecía que había favor, aunque había lira, aunque había alabanza, aunque había júbilo, aunque había danza, no buscamos conforme a la ordenanza. Nos dejamos llevar porque nosotros creíamos que todo estaba bien, cuando en el proceso aún de la alabanza y de la adoración estábamos violando la ordenanza de Dios. Entonces, esto es lo que me enseña, como dice la Biblia: no seas sabio en tu propia prudencia, porque la prudencia fuera del contexto divino es engaño, es una mentira, es una piedad falsificada. Dios no quiere piedad falsificada. Dios quiere corazones íntegros, porque Él es íntegro. La palabra santo, santo, santo nos habla íntegro, íntegro, íntegro. Perfecto, perfecto, perfecto. No hay doblez, no hay tibieza, no hay engaño, no hay mentira. En Él solo hay verdad, en Él solo hay justicia. En Él está lo recto, en Él está lo puro, en Él está lo santo. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Por lo tanto, amado, ¿qué pasos, para terminar, eran necesarios para traer el arca? No era inventar algo nuevo, era volver a la palabra de Dios. Y el problema es que estamos inventando muchas cosas sin ir a la palabra. Y porque se ven bonitas, y porque vemos masas, y porque vemos mucho respaldo. Si no tenemos el respaldo de Dios, solo somos un club social que se reúne el domingo para verse las caras, quién se pintó el pelo, qué zapatos trajo la hermana, qué camisa trajo, qué lindo traje. Y de ahí no hay cambio, no hay transformación. La gente sigue en su pecado, la gente sigue en su soberbia, la gente sigue consultando espiritistas y luego vienen a adorar a Dios. La gente sigue cometiendo adulterio y luego vienen a ministrar. Y se convierte en un desorden espiritual, y en vez de avanzar vamos a retroceder, y la gloria que nos ha entregado Dios nos la va a quitar y vamos a hacer la burla. Entonces, ¿dónde comienza la corrección? Volvamos a la palabra de Dios. La tienes en el teléfono, la tienes en tu casa, la ignoras, prefieres YouTube, prefieres Facebook, TikTok, Instagram, todo menos palabra.
Y la única palabra profética que me da el mapa, el road, la guianza a ir al lugar donde yo puedo agradar a Dios de tal manera que Dios en su soberana misericordia ponga su presencia sobre mis hombros y sobre tus hombros. Mire qué misericordia, qué bondad, qué milagro, no sé ni cómo llamar, qué palabra escoger. Porque Dios preferiría, quizás alguien diría, mejor un carro nuevo con bueyes que no pecan, que no tienen doblez, que no son de doble ánimo, que no dicen una cosa hoy y mañana hacen otra, que no dicen Señor, Señor con la boca, pero con su vida están echando a perder todo lo que hicieron el domingo. Preferiría a alguien decir, mejor en un carro nuevo con bueyes que lo suban que en hombros de gente incapacitada o tibia. Pero la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios se ve manifestada, que Dios no quiere que su presencia santa, divina, gloriosa, amado, esté sobre carro nuevo ni sobre bueyes. Él quiere su presencia sobre tus hombros. Él quiere que tú como ser humano estés en el corazón correcto, en la actitud correcta, en la disponibilidad correcta, en la consagración correcta, en la santidad correcta, para Él poner su presencia sobre tus hombros, para que seas tú el que cargue su presencia en la mañana, en el trabajo, donde quiera que vaya. La gente te verá cara, la gente te verá patas de gallo, la gente te verá ropa, pero los demonios que están allá ven que en ti como mujer, como joven, como hombre, cargas una gloria, cargas una, yo no sé a quién le estoy hablando al día de hoy, cargas una unción, cargas un poder, aleluya, y los demonios se tengan que salir del medio, no porque llegaste tú, sino porque la gloria de Dios, aleluya. Hay que volver, amado, a la oración, hay que volver a la santidad. ¿Qué primero hicieron? Le dijo, santifíquense. Y cuando habla de santificación, habla que se arrepintieron de tratar algo nuevo y diferente a lo que Dios había establecido. Hoy tenemos, amado, en YouTube, en todos lugares, gente, pastores, quien sea, buscando las 1001 patas de cómo no honrar los principios de Dios. Eso es del Viejo Testamento, eso era para la ley. Mire, si usted quiere gracia, la gracia no te pide el diezmo, te lo pide todo. Porque en el Evangelio, cuando estaban empezando la iglesia, el apóstol Pablo nos dijo, traigan el diezmo. Dijeron, vendan su casa y traigan todo el dinero. Así que ellos vendían toda su casa, toda su herencia, todos sus ahorros y lo traían a los pies de los apóstoles. Si eso se estableciera hoy, usted se va de la iglesia mañana, ya no vuelve. Porque usted no vende su casa ni su carro para darle dinero a nadie. Pero mire cómo Dios, la gracia de Dios, que todavía Dios sigue el principio de traer el 10%. Y aún el 10% te lo pide, le traes el 3 y te echas el bolsillo el 8. Y Dios te ha dado compañía y Dios te ha dado contrato y todavía tienes la fachada y la cara de Dios darte tanto y traerle a Dios el 3% a la iglesia, un 100 pesos cuando recibes casi 60 o casi 50 o casi 30,000 o casi 12,000 y tu ofrenda es de 5, tu ofrenda es de 12, tu ofrenda es de 100 pesos ahí y si le va bien, a mí no me importa lo que tú entregas, gracias a Dios nunca veo ni miro quién da y quién no da para que mi corazón no se dañe, pero quien está trayendo maldición, estancamiento en su vida es usted. Y es tiempo ya de respetar a Dios como Él merece ser respetado, de honrar a Dios como Él merece ser honrado. Si no vas a honrar a Dios, no entregues nada. Esos 5 pesos arrugados, esos 100 pesos ahí que parecieran una limosna, dásela a la que te sirve allá en el restaurante el plato de comida. Pero a Dios dale lo mejor de ti, a Dios dale lo mejor de tu alabanza, a Dios dale lo mejor de tu ofrenda.
Comprométete con Dios de que Él vuelva a ser el centro de tu alma, el centro de tu adoración. Que el temor vuelva a tu corazón como reverenciaba a la diosa de la muerte, cuando reverenciaste a María, cuando reverenciaste al santo. Que esa reverencia vuelva a tu corazón, pero para el Dios vivo, para el Dios que reina, para el Dios que puede abrir la ventana de los cielos, sacarte de la pobreza, sacarte de la miseria y ponerte sobre roca firme y demostrarle al mundo que Él es tu Dios, que quien está detrás de ti es su gloria, que quien está detrás de ti es su presencia, que quien está detrás de ti, aleluya, es el Espíritu Santo. Alguien me está escuchando esta mañana. Número 3, ya estoy por terminar. Reverenciaron a Dios con su obediencia. El respeto volvió a la casa, la honra volvió al lugar. Amaron la presencia de Dios. Este no es cualquier caja, este es el lugar santo. Y eso es lo que a veces la gente no puede entender, que a veces Dios unge lugares. Yo entiendo que estas paredes son paredes y mañana se pueden quemar, y declaro que no. Pero obviamente, amado, no estamos reverenciando el lugar, porque Dios dice que no habitará en templos hechos de manos de hombre. Pero lo que sí tenemos que llegar a la conciencia es que ahora el templo que Dios ha creado no es este, somos nosotros. Y cuando David dice, ahora ustedes levitas, sacerdotes, el arca va a regresar, la presencia va a regresar sobre sus hombros. Quien tenían que santificar la mente, el corazón y las intenciones eran ellos. Y no estamos en el Viejo Testamento para identificar el hecho de que esos eran sacerdotes, porque en la ley del Espíritu la Biblia me enseña que a todos nosotros Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Quizás no tenga una túnica y una placa que diga santidad Jehová, pero tiene la responsabilidad de ser un rey que ministra las finanzas de Dios, que eres un mayordomo de lo que Dios te entrega en tus manos, pero a la misma vez tiene las vestiduras espirituales sacerdotales de ministrar con lo que Dios te puso en las manos a aquel Dios, aleluya, que confió en ti el arca. Yo no sé si alguien me está entendiendo. La gente dice, yo no tengo que dar, yo no tengo que servir, yo no tengo, amado, y sus caprichitos y sus tonterías y su ñoñería, amado. Pero usted tiene que entender que delante de Dios usted dará cuenta, porque aunque usted no quiera o no, si usted soltó a Cristo y usted fue lavado en la sangre del Cordero, usted lo hicieron un rey y usted lo establecieron como un sacerdote para ministrar a aquel que lo tomó por soldado, aquel que lo sacó del reino de las tinieblas y lo trasladó a un reino de luz. El que ahora hagamos lo que nos dé la gana y corramos para donde queramos correr y digamos lo que queramos decir y frontear lo que queramos frontear, son otros 100 pesos. Pero cuando los cielos se abran, mira, aquí todos nosotros estamos tranquilos porque nunca cae una bomba en medio de nuestro patio. Pero si empezaran a caer bombas detrás de su patio y misiles detrás de su patio, o empezar a temblar la tierra, de seguro que las rodillas visitarían la tierra. Hoy las rodillas, ay, no, es que mi vestido, I'm so cute, yo no puedo doblar rodillas porque tengo artritis, es porque tengo la espalda, es porque, no, yo oro así, con la cara así, pero que tiemble la tierra y que Dios la permita, no 30 segundos, unos 2, 3 minutos, de 7, 8, y empieza a caer los cuadros y empieza la casa. De seguro que no importa la artritis que usted tenga, usted se va a arrodillar y Señor, perdóname mis pecados, me arrepiento de ser adúltero, me arrepiento de ser mentir, me arrepiento de los chuecos, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, acepto a Cristo como Salvador, Él es mi Rey, Él es mi amo, Él es mi Señor. Si me libra de esta, aleluya, yo te prometo en el nombre de Jesús que yo ahora evangelizo, ahora predico. Y yo, Señor, ¿cuántos no estuvieron bajo un tubo en COVID, a punto de morir, y prometieron, Señor, si tú me libras, voy a evangelizar, si tú me libras, voy a diezmar los que tengo que diezmar, si tú me libras, te voy a reconocer? Dios los libró. Las promesas se las llevó el viento. Señor, 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 pero nadie quiere hacer su voluntad, porque para hacer su voluntad
hay que morir al yo. Jesús, la Biblia dice que Jesús, siendo hijo de Dios, pase alabanza. La Biblia dice que Jesús, siendo hijo de Dios, se sometió a obediencia, de tal manera que se sometió a la obediencia aún hasta la muerte de cruz. Él no dijo: no, yo soy Dios, hijo de Dios, yo obedezco a lo que yo quiera de mi Padre. Yo obedezco lo que yo sienta obedecer. Yo obedezco lo que a mi ideología me parezca que tiene sentido para hacer. No, eso no trabaja con Dios, amado. Jesús era hijo de Dios y aún siendo hijo de Dios se sometió a la burla, a que le escupieran, a que lo insultaran, a que lo traicionaran, a que lo abandonaran, a que lo dejaran solo. Aún hasta el Padre cerró los cielos en un momento dado. Tuvo que clamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero aún en medio del dolor y del quebranto siguió obedeciendo. Y fue la obediencia, amado, lo que la Biblia dice, que siendo obediente, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo levantó y lo proclamó el mismo Padre a su Hijo como el Rey en el cielo, Rey en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua y todo pueblo y toda nación y todo color y toda costumbre se postrará, se arrodillará delante del que fue obediente hasta la cruz. Si tú quieres que Dios te exalte, es tiempo de empezar a obedecer. Es tiempo de morir a tu yo, aunque en el proceso te ofendan, aunque en el... Mire, santo, quiero terminar, pero permítame leer este último verso. Primera de Crónicas 15:25, y con esto termino, verso 29. Y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró a la casa de David, a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, vio al rey David danzando y regocijándose, y lo despreció en su corazón. La gente que dice solo Señor, Señor, y no hace su voluntad, es la misma que te va a despreciar. No importa que tengan título de apóstol, de profeta, lo que sea. Son aquellos, amados, que en vez de decir gloria a Dios que el arca la trajeron el arca en los hombros de hombres santos. Qué gloria que quizá ponga la iglesia Nueva Vida. Dios los está usando para traer la presencia de Dios de regreso, con la conferencia Fares, con la conferencia profética, aleluya, en octubre. Dios se va a glorificar. En vez de apoyar, están despreciando. Y corremos el riesgo de cruzar el umbral, de en vez de unirnos a Dios, comencemos a despreciar a Dios con nuestro comentario. Mira cómo danzas, hermana. Esa es la que siempre pasa al altar. Cuéntalo. El pastor va a hacer el llamado y la primera que pasa es ella. Mira cómo llora, mira cómo se viste, mira cómo hace. Y empieza la crítica y empieza el menosprecio. En lugar de decir: qué bueno que llegó la presencia de Dios a la casa. Qué bueno que la iglesia, aleluya, está trayendo gloria. Qué bueno que los jóvenes se están santificando. Qué bueno que las mujeres se están santificando. Qué bueno que los hombres se están santificando. Qué bueno que mi cuerpo, mi templo, mis hombros van a ser, aleluya, el que van a llevar el arca, el que van a... Ay, yo no sé a quién le hablo. Amado, el arca no va a venir con bueyes nuevos. El arca de la presencia va a venir contigo. La gloria va a venir contigo. La unción va a venir contigo. Los milagros van a venir contigo. Aleluya. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por la santidad, por la consagración y por la obediencia que tú le muestres a Dios. Porque amor no se muestra solo con palabras. Las palabras se las lleva el viento. El amor se confirma con los hechos. Y la manera que usted le puede mostrar a Dios que lo ama no es diciendo Señor, Señor. La manera en que Dios mide que realmente lo ama es haciendo su voluntad. Y Jesús dijo: los que me aman guardarán mi palabra. Iglesia Nueva Vida, ¿por qué te predico esto? Porque entiendo que lo que Dios está haciendo en esta congregación
trae alegría, pero a la misma vez trae un peso de responsabilidad. No es simplemente celebrar una conferencia y traer predicadores. Es lo que Dios va a continuar haciendo con lo que se quede aquí. No sé si alguien me está entendiendo. Podemos traer el arca, pero si el arca no está sobre los hombros de hombres y mujeres que se responsabilizan y toman la decisión en su corazón de dejar la tibieza atrás, de dejar los pecados de fornicación, de adulterio, de consultar a los espiritistas, de hacer tantas cosas chuecas en la semana, para luego el domingo tratar de adorar al Dios que con tus acciones has desechado, has deshonrado y has irreverenciado. Entonces lo que Dios traiga aquí va a ser un fin de semana de euforia, de gritería, pero no va a quedar esencia. Porque entonces lo que Dios va a traer, entonces ¿en qué hombros lo va a depositar? Sobre mí, claro, yo voy a tomar lo que es mío. Sobre la pastora Carla, claro, ella va a tomar lo que es suyo. Sobre los líderes de jóvenes, claro, van a tomar lo que es suyo. Pero si aún, mire, si aún tomando lo que Dios nos da sobre nuestros hombros, no volvemos a la palabra de Dios para continuar haciendo lo que a Dios le agrada, puede haber danza, cántico, alabanza, profetas, y vamos a violar un mandamiento. Y con nuestro orgullo o nuestra soberbia vamos a trazar lo que Dios quiere lograr. Dios no pide mucho, solo pide obediencia, rendición, morir al yo, consagración, santificación, cambio de carácter. ¿Que puedo hacer lo que yo quiera? Claro que sí. Dios me ha dado un free will, una voluntad propia, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, si es un eslogan, se va a mantener el eslogan. Pero si vive en nosotros y si morimos a nosotros para que Él viva en nosotros, prepárese, amado, porque esta que va a comenzar en nueva vida va a ser el comienzo de un nivel nuevo de gloria que Dios nos quiere entregar.